Buenos días, distinguidos miembros del jurado. En esta oportunidad me dirijo a ustedes para presentar mi trabajo de investigación, que lleva por nombre Planificación del docente mediador de experiencia de aprendizaje en el Centro de Educación Inicial Dr. Octavio Meléndez, una perspectiva post-pandemia COVID-19. En la prestigiosa Casa de Estudios Universidad Nacional Abierta. Dirección de Investigaciones y Posgrado. Maestría en Ciencias de la Educación, mención Planificación de la Educación. Centro Local Zulia. Enmarcado en la línea de investigación, planificación y gestión de la educación, que concibe al docente como mediador de la realidad educativa en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Quien se dirige a ustedes es Glenda Chacín, participante de la maestría para optar al título de Magíster Licenciario en Planificación de la Educación. Este estudio se estructura en 4 capítulos. Se puede apreciar causas, consecuencias que motivaron la realización del mismo en un contexto post-pandemia COVID-19. La reciente enfermedad infecciosa experimentada por la humanidad expuso a la población a nivel mundial a un inminente riesgo provocado por el virus SARS-CoV-2. Causante de pérdida de vidas humanas, daño a infraestructura, pérdidas financieras. En el ámbito educativo, suspensión de actividades escolares, escuelas cerradas, educación en confinamiento, uso de tecnologías de la información y comunicación. Al considerar los lazos de tiempo en los que tanto el personal de la educación y estudiantes han estado separados de las escuelas, el ambiente educativo escolar afectado significativamente. En tal sentido, la complejidad de la situación demanda del profesional de la educación prácticas educativas de vivencias que sean capaces de rechazar o hacer cambiar la dirección para superar experiencias desfavorables. La investigación planteada desde el nivel de educación inicial en el contexto de zona rural en institución pública que lleva el nombre de Centro de Educación Inicial Dr. Octavio Meléndez. No pasó desapercibida la pandemia. Esta desvirtuó la cotidianidad a la cual los actores educativos estaban acostumbrados, trayendo como consecuencias desconocimiento, incertidumbre, negación de los padres de llevar a sus hijos a la institución por temor al contagio, atraso en el nivel de aprendizaje de los niños, atraso sustancial en el nivel de conocimiento, incumplimiento por parte de docentes en el diseño de planificaciones. En el ámbito de la educación inicial, la planificación es fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo el docente el encargado de brindar experiencias que sean significativas de impacto, que contribuyan en el desarrollo integral del niño. De lo planteado surge la siguiente interrogante. ¿Cómo será la planificación del docente mediador de experiencia de aprendizaje en el Centro de Educación Inicial Dr. Octavio Meléndez, una perspectiva post-pandemia COVID-19 en el municipio de La Cañada de Urdaneta? De esta interrogante surge la formulación de los objetivos. El objetivo general, analizar la planificación del docente mediador de experiencia de aprendizaje, una perspectiva post-pandemia COVID-19 en el municipio de La Cañada de Urdaneta. Del objetivo general se desplegan los objetivos específicos. Determinar la planificación de la enseñanza del docente mediador de experiencias de aprendizaje en el Centro de Educación Inicial Dr. Octavio Meléndez. Describir los elementos que intervienen para la planificación de la enseñanza del docente mediador de experiencia de aprendizaje en el Centro de Educación Inicial Dr. Octavio Meléndez. Establecer lineamientos teóricos para la planificación del docente mediador de experiencia de aprendizaje en el Centro de Educación Inicial Dr. Octavio Meléndez, una perspectiva post-pandemia COVID-19 en el municipio La Cañada de Urdaneta.
Justificación de la investigación. El estudio se orientó a analizar la planificación del docente estableciendo lineamientos teóricos relevantes, teóricos prácticos como mediador de experiencias de aprendizaje, ofreciendo una visión conceptual de las variables, al describir situación educativa en el retorno a la presencialidad. Práctica aborda una problemática para generar cambios favorables en la práctica profesional del docente en la institución objeto de estudio. En el contexto post-pandemia, relevante, permite a los involucrados generar cambios al diagnosticar debilidades en la práctica educativa en el nivel de educación inicial, al implementar una planificación flexible en el contexto post-pandemia COVID-19. Delimitación. Centro de Educación Inicial, Dr. Octavio Meléndez, municipio de La Cañada de Urdaneta, durante el lazo escolar 2023-2024. Marco teórico. Los antecedentes son investigaciones previas realizadas a la investigación con el propósito de obtener información relevante para el estudio. En los antecedentes internacionales, los autores Salinas y Romero 2022, esta investigación, los autores indagaron sobre la situación post-pandemia COVID-19 en los procesos académicos rurales de preescolar, en los puentes de la vereda Araguján, Bajo Colombia. Diseñaron una propuesta didáctica al docente que facilite y refuerce los procesos de enseñanza-aprendizaje para los niños de grado 0. El estudio tuvo el propósito de reducir impacto en los procesos generados en el aspecto académico pedagógico de estos estudiantes, llegando a la conclusión de que es necesario fortalecer dichos procesos de los niños de preescolar. El estudio referencia la necesidad de realizar cambios en el proceso post-pandemia durante la enseñanza en el proceso de adaptación. El objetivo del estudio, diseñar una propuesta didáctica de apoyo al docente que facilite y refuerce los procesos de enseñanza-aprendizaje para los niños de grado 0. Se realiza el análisis de impactos generados en el aspecto académico-pedagógico de los estudiantes. Por otra parte, Dweck y Mojiansky, 2023, estos autores realizaron un estudio sobre las influencias de la pandemia en Buenos Aires, Argentina. Realizaron una propuesta para analizar las consecuencias cambiantes y permanencias del aislamiento durante la pandemia y la pospandemia con relación a la infancia. Organizaron una agenda para detectar los 5 problemas más impactantes durante la pandemia. Esta investigación ofrece al estudio información de interés sobre las variables objeto de estudio, permitiendo ampliar el conocimiento sobre el tema y ajustar una metodología acorde a las necesidades del presente estudio. A nivel nacional, López 2024, en su investigación, destaca la planificación estratégica para abordar desafíos. Esta investigación se centró en destacar desde la revisión sistemática de literatura la importancia de una planificación estratégica sólida para abordar desafíos como la brecha digital, la capacitación docente en tecnologías educativas y la reedificación de métodos pedagógicos para el aprendizaje remoto. Durante la pandemia, los desafíos educativos fueron numerosos y complejos, ya que las instituciones educativas de todo el mundo se vieron obligadas a adaptarse rápidamente a un retorno virtual que presentó obstáculos de gran magnitud. En las conclusiones permitieron comprender que la planificación estratégica permitió superar los desafíos inminentes
acarreados por el COVID-2019. En el marco teórico, las bases teóricas son documentos de autores que aportan al estudio documentos importantes que soportan las bases teóricas, legales y documentales. Álvarez y García 2016. Estos autores acotan que la planificación permite un proceso de instrucción que le dé parte a las mejores condiciones para quienes enseñan como para quien aprende. Estos investigadores destacaron que la planificación es un proceso general que comprende etapas: diagnóstica, programación, discusión, ejecución y evaluación. De esta forma, tanto quien aprende como quien enseña es beneficiado por el proceso. Concepto por parte de la investigadora: la planificación es una de las herramientas fundamentales en el aspecto de la enseñanza. Cabe mencionar que no existe un único modo de planificar. Por lo tanto, se puede afirmar que la programación de la enseñanza no es una práctica neutral, sino que se fundamenta en principios teóricos, prácticos como axiológicos. Por su parte, Leiva Piñero López, 2018, señalaron: la planificación es un aspecto esencial de cualquier actividad organizada y sistemática, y hace referencia en general a la previsión de unos medios para conseguir unas metas. Es así como el proceso de enseñanza ha de ser entendido en su complejidad planificado, tomando en cuenta que prevé los procesos formativos que se deben de prever, que se deben tomar en cuenta, asumiendo una reflexión descriptiva de la función planificadora, adaptándola a los sujetos y a la cultura, mejorando el proceso formativo. Estos autores aportan y señalan que la planificación es un aspecto esencial de cualquier actividad organizada y sistemática, y hace referencia en general a la previsión de unos medios para conseguir unas metas determinadas. Por parte de la autora, el docente debe realizar un acto reflexivo tomando conciencia de la importancia de la misma y crear el hábito de planificar las acciones que va a realizar en las aulas. El proyecto de aprendizaje. El proyecto de aprendizaje es un instrumento de la planificación para el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Antecedentes nacionales e internacionales. Bases legales. Las bases legales que sustentan la investigación están contenidas en los documentos legales: Constitución de la República Bolivariana, 1999, en su capítulo cuarto de los derechos humanos y educativos, artículo 2, 102 y el artículo 103. En la Ley Orgánica de Educación 2009, en su capítulo 1, artículo 15, numeral 1, en el diseño curricular de educación del nivel de educación inicial 2005, en el currículo bolivariano de 2007, entre otros documentos legales que establecen las bases legales para los instrumentos de la educación. El proyecto de aprendizaje. El proyecto de aprendizaje permite abordar necesidades e intereses a través de herramientas pedagógicas que facilitan en la educación
las herramientas necesarias para favorecer al educando, la familia, comunidad y la construcción del conocimiento desde la especificidad del contexto local. El proyecto de aprendizaje tiene elementos esenciales: el diagnóstico, que permite describir la situación; los objetivos, es el resultado que se espera lograr; las estrategias, es el abanico de técnicas orientadas al conocimiento de los estudiantes; la ejecución, según autores, es un proceso que pone en marcha el plan o el proyecto; y la evaluación, que es definir criterios o medir mediante instrumentos de medición. Las características de una buena planificación en tiempos de COVID-19 debe ser caracterizada por la flexibilidad, la sistémica y la racional. La buena planificación en tiempos de COVID debe de cumplir estas tres características. En cuanto a la operacionalización de las variables, para el objetivo, analizar la planificación del docente mediador de experiencias de aprendizaje, una perspectiva post-pandemia COVID-19, se presenta la tabla de operacionalización de variables, donde se describen los objetivos, la variable, las dimensiones, los indicadores, instrumentos e ítems para la recolección de los datos. El marco metodológico. Según Hernández Fernández Batista, plantean la metodología como el camino a seguir. Es el conjunto de métodos de investigación apropiados al quehacer de una ciencia, como procedimientos ordenados para establecer hechos y fenómenos. El presente estudio se orienta a mostrar las perspectivas personales en términos de situaciones presentadas en el Centro de Educación Inicial objeto de estudio, relacionadas con la realidad descrita en los docentes en el retorno a la presencialidad. Se enfoca en analizar los objetivos presentes en la investigación. Se aplican métodos en los niveles teórico-práctico. En el nivel teórico se refieren a los aportes de estudios. Se emplea análisis documental clásico a partir de consulta de fuentes y bases especializadas sobre temáticas que se abordan. La técnica empleada facilita la recolección de los datos. En este sentido, la metodología utilizada para el estudio es de diseño no experimental, ya que no se van a realizar ningún tipo de experimentos en la investigación. Tipo descriptivo, pues describe situaciones reales del contexto. Transaccional, porque se recogió en un solo momento la información de los encuestados. Población y muestra. La muestra y población es la misma. Muestra compuesta por 6 docentes de la institución. La técnica, la encuesta. Elaboración de un cuestionario de preguntas.
el instrumento de recolección, la escala de Likert, con 3 alternativas de respuesta: siempre, algunas veces y nunca. En el análisis de los resultados, tenemos acá un ejemplo, que sería la tabla número 2. La variable planificación. Dimensión, proyecto de aprendizaje. Indicador diagnóstico. Objetivos, estrategia, ejecución, evaluación. Alternativa siempre, algunas veces, nunca. La población. Los ítems. Aprovecha el diagnóstico para explorar la situación de los estudiantes a fin de tomar la mejor decisión. Tuvo como resultado 16,667. Selecciona los objetivos más adecuados al elaborar su planificación. Tuvo como resultado 16,67. Diseña estrategias que responden a la realidad de los estudiantes. 33,33. Configura acciones que permitan mejorar la situación develada. 16,67. Evalúa el proceso de formaciones de los estudiantes de manera continua. 16,66. Este cuestionario fue aplicado a los docentes en una sola vez y se obtuvo como resultado lo anterior expuesto. Acá tenemos este ejemplo en las gráficas. Atendiendo a lo expresado en la tabla 2, gráfico 1, se dan a conocer los resultados producto del análisis frecuencial y porcentual del indicador diagnóstico, el cual se ubicó en promedio de un 50, considerando la alternativa algunas veces diagnóstica. El proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. De igual modo, un grupo de integrantes de la muestra optó por las alternativas siempre en un 33,33 y nunca con un promedio de 16,67. Dicho resultado obedece a las respuestas emitidas por los encuestados con relación a los ítems 1 del instrumento aplicado. En conclusión, al describir los elementos que intervienen en la planificación de la enseñanza de docente mediador, se recomienda aprovechar los proyectos de aprendizaje como una herramienta que permite involucrar a la familia en la formación de sus hijos. Además, la planificación será aprovechada como un medio para facilitar el retorno a la presencialidad en los ambientes de aprendizaje. Para el establecimiento de los lineamientos teóricos para la planificación del docente mediador de experiencias de aprendizaje en el Centro de Educación Inicial, Dr. Octavio Meléndez, una perspectiva post-pandemia COVID-19 en el municipio de La Cañada de Urdaneta, se recomienda aprovechar los aportes planteados por la investigadora, con los lineamientos establecidos, planteado como objetivo de analizar la planificación del docente mediador de experiencia de aprendizaje. Se pretende asumir la importancia de la planificación como herramienta técnica de la enseñanza. En las recomendaciones, al determinar la planificación de la enseñanza del docente mediador de experiencia de aprendizaje, es necesario que el docente utilice herramientas educativas adecuadas para abordar una nueva realidad educativa. Por ello, la planificación será flexible, racional y sistemática, aprovechando los proyectos de aprendizaje para facilitar la adquisición de conocimientos por parte del estudiante. Muchísimas gracias por la atención prestada. Se despide de ustedes Glenda Chacín, no sin antes darle gracias a los miembros del jurado, distinguidos profesores, profesoras, y a la profesora Carmen Cecilia López, mi tutora. Muchísimas gracias. El Señor les acompañe y les bendiga siempre.